Vamos a iniciar el día de hoy con el tema ¿Cómo escuchar a Jesús? Ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Y bueno, pues vamos a estar ahí hablando del Salmo número 25, del versículo 8 al 15. Y posteriormente vamos a estar en Marcos 7, del 1 al 30. Entonces vamos a aprender cómo escuchar a Jesús. Fíjense bien que cuando de repente yo veía a la persona que me compartió, que se acercaba a mí en algunas ocasiones, yo de repente trataba hasta de evitarlo. Eh, yo lo conocí a Eduardo, se llama, Eduardo Bautista, cuando estábamos en la preparatoria y en algún momento coincidimos en la cafetería de la preparatoria y siempre andaba con una cara como sonriente y brillante. Después, al tiempo, ya caminando en el tiempo, conocí a una o dos personas más como él y de repente me llamaban la atención. Tenían una expresión muy especial en sus caras. Y aquello a mí, honestamente, de repente me provocaba como que sospechas. Decía yo, ¿y estos compas qué tienen o qué tranza, no? Y unos meses después, más bien unos años después, muchos años después, me encontré con nuestro Señor Jesucristo. Y descubrí que la cara de aquellas personas que me llamaban la atención, pues brillaban porque habían estado pasando mucho tiempo con Jesús y estaban tiempo ya escuchando a Dios hablar a sus vidas. Y así como Moisés cuando bajó de la montaña, ¿verdad? Del monte de Sinaí, después de escuchar a Dios, sus caras como la de Moisés, de repente se notaban como radiantes, como que tenían un destello muy diferente. Y bueno, esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 4:4, cuando dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, al igual que necesitamos comida física, pues también necesitamos comida espiritual, hermanos. Y el alimento espiritual viene de escuchar las palabras de Dios. No hay otra mecánica, no hay otra forma. Dios estableció que esa era la manera en que nosotros nos deberíamos de alimentar espiritualmente, a través de su palabra, a través de lo que nosotros ahora conocemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra de Dios. Son sinónimos que podemos aplicar a este texto sagrado, que también se llaman las Sagradas, el texto sagrado. Y de esa manera nosotros podemos escuchar la guianza de Dios, la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos pues a leer lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo número 25, del versículo 8 al 15. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice de la siguiente manera. Quiero esperar a que les llegue a ustedes también ahí está ya la señal. Dice el tema, ¿cómo escuchar a Jesús? Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo número 25, versículo 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Si nos damos cuenta de la oración de nuestro hermano Pepe que levantó en el inicio de este devocional, es una oración humilde en donde le pide a Dios que le enseñe, ¿verdad? Que le dé de alguna manera paciencia para poder aprender. Y déjenme decirles que el Señor toma muy en consideración este tipo de oraciones, hermanos, porque justamente Dios es el que va a encaminar a aquella persona que en humildad reconoce su necesidad de Dios y nos va a encaminar por el juicio y nos enseñará a todos aquellos que mansamente venimos delante de su presencia, su carrera, dice. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es exactamente el caminar por ese camino estrecho, no por el ancho. El camino estrecho que nos lleva a la vida eterna y no por aquel camino ancho que nos lleva a la destrucción. Entonces dice el versículo 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, y es lo que nosotros ahorita vamos a estudiar para efecto de comprender cómo podemos escuchar la guianza de Dios, la guianza divina. Y quiero decirles que cuanto intentamos imponer nuestras agendas o nos esforzamos para hacer lo que queremos, siempre que queremos hacer lo nuestro, ¿verdad? A nuestra manera, con nuestro yo, va a aparecer una sensación de incomodidad espiritual. Si nosotros usamos la analogía de la incomodidad que viene de ponerse un par de zapatos que no nos queda, que viene a ser de una talla más pequeña de lo que nosotros necesitamos, pues vamos a sentir una incomodidad, nos va a estar molestando el zapato. Y específicamente es de lo que también se trata cuando vivimos una vida alejada de Dios, una vida cuando hacemos lo que queremos en nuestra propia opinión y no nos ajustamos a lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Tarde que temprano vamos a experimentar el dolor, que así como cuando tú te pones un par de zapatos que te aprieta y luego empiezas a experimentar el dolor de cuando se te empieza a formar primero una ampolla y después se viene a hacer una callosidad y eso te provoca mucho dolor, mucho daño. Y aún cuando después ya te quitas ese par de zapatos y te pones unos zapatos que te ajustan, que te quedan correctamente, pues vas a tener cierto tiempo esa incomodidad porque hasta que se sane esa lesión, pues tú vas a poder caminar correctamente. Entonces, de lo que se trata en este momento es escuchar la voz de Dios, porque cuando vivimos una vida de adoración y obediencia, seguimos el camino de Dios. Y Él nos promete, como acabamos de leer en el versículo 13, que vamos a experimentar un bienestar. Yo creo que en algún momento de tu vida te has puesto un par de zapatos que te ha apretado. Y después cuando te pones los zapatos que son correctos en el número de tu talla, en una condición en donde verdaderamente tu pie está a gusto, sientes bienestar, te sientes tranquilo, caminas correctamente, no te molesta, y sientes esa sensación de estar correcto, de estar bien. Y esto no significa que la vida será fácil, hermanos, cuando estamos experimentando el bienestar que Dios nos promete. Pero cuando comenzamos a seguir el plan de Dios en nuestras vidas, es como encontrar un par de zapatos que se ajustan a tu pie con comodidad, así, ¿verdad? Entonces, el salmista una y otra vez nos recuerda la manera en la que Dios nos guía. Dice en el versículo 8 y 12 que Él nos instruye. Una guianza correcta es cuando se nos da una instrucción para seguir al pie de la letra, y cuando tú y yo seguimos al pie de la letra esa instrucción, vamos a caminar tranquilos, no vamos a tener problemas. En el versículo 9 nos dice que Él nos dirige. Cuando nosotros tenemos a un buen instructor, hermanos, no solamente nos instruye, sino también nos dirige a hacer las cosas correctamente. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 también que Él nos enseña. Y lo mejor de todo es en el versículo 14, cuando el salmista nos dice que Dios nos brinda su amistad como su pueblo escogido. Entonces, al brindarnos su amistad, no solamente nos instruye, nos dirige o nos enseña, sino que ahora va con nosotros. Él va guiando nuestros pasos, pero con nosotros, junto a nosotros. Y ahora nosotros nos convertimos en el pueblo que Él guía. Y sorprendentemente, el rey David, ahí en ese salmo, explica que la bondad de Dios le lleva a instruir incluso a los pecadores. Y nada más acuérdate antes de venir a Cristo cómo en tu condición de pecado, Dios tuvo misericordia y te empezó a instruir porque te empezó a mostrar su palabra. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y luego el 17 dice que es a fin de que nosotros crezcamos en el conocimiento de su verdad y que tú y yo, ¿verdad?, vengamos a ser
a la estatura del varón perfecto. O sea, que nos estemos asemejando cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al momento de incluso instruir a los pecadores, es por el amor que tienen por la creación. Y por eso es que Él nos muestra y les muestra ahora a los pecadores el camino verdadero, el camino que deben seguir. Aún a pesar de que la maldad del rey David fue grande en aquel momento, ¿verdad? Recuerden que él cometió pecados muy particulares de adulterio y después prácticamente de homicidio, de adulterio con Betsabé y después homicidio con Urías, el esposo de Betsabé. Aun cuando la maldad de David era grande, él sabe que puede ser perdonado y enderezado por Dios. Ahí lo leímos en el versículo 11. Yo no sé cuál haya sido tu maldad o en qué condiciones Dios te haya encontrado, pero quiero decirte que aún por duro, por terrible que haya sido tu pecado, de la condición en la que Dios te haya encontrado, quiero decirte que tú puedes ser verdaderamente perdonado por Dios y enderezado en tus caminos por su guianza divina. Y es por eso que nosotros necesitamos aprender a escuchar a Jesús. Ahora, quiero decirles que afortunadamente no tenemos que ser perfectos para escuchar la guía de Dios, para escuchar la guianza divina a través de la palabra bendita de Dios. Pero sí necesitamos una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque en el versículo 9, como hice el recalco hace un momento cuando estábamos leyendo el Salmo, en cuanto cuando nos presentamos delante de Dios en una actitud humilde, dice que guía por su camino a los humildes y los instruye en la justicia. Entonces, aquí tenemos la gran bendición de que aunque no somos perfectos, hermanos, pero si venimos en una actitud humilde, Dios nos muestra su camino, nos guía a través del camino que debemos seguir y nos instruye en justicia, hermanos. Y en el versículo 14, el Señor se nos muestra como el amigo de aquellos quienes le honramos y les da a conocer su alianza, o sea, formaliza un pacto de alianza con cada uno de nosotros cuando le honramos a Dios. La gloria sea para el Señor, porque ahora ustedes y yo nos hemos decidido honrar a Dios a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración, a través de la lectura bíblica, de querer escucharlo, de venir en humildad delante de Él y escuchar verdaderamente su voz para ser guiados por Él. Entonces, debemos encontrar aquí el propósito que Dios tiene para darnos esa guía, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la guía de Dios? Tú y yo podemos estar muy seguros, hermanos, de que Dios solo te pedirá hacer lo que está bien. Él no te va a pedir que hagas cosas incorrectas. Él te va a llevar por la justicia, por la senda de justicia, para que todo lo que Él te pida tengas pero por bien seguro y cierto de que lo que te está pidiendo hacer es el bien. La prueba de que la guía recibida proviene de Dios es ver si lo que se te está pidiendo hacer se caracteriza por el amor y la fidelidad, según el versículo 10. Cuando nosotros como líderes les pedimos a ustedes hacer algo, entendemos que nosotros somos portadores de la palabra de Dios y obviamente los queremos guiar en referencia al amor y a la fidelidad de Dios. Si se dan cuenta, las instrucciones que como pastor emito no son instrucciones para que ustedes hagan algo incorrecto, porque obviamente primero yo tengo que conectarme con el Señor a través del Espíritu, a través de la oración y darles a ustedes la enseñanza que viene de parte de Dios, que viene desde el corazón de Dios. Por lo tanto, Dios nunca te pedirá que hagas algo que sea desconsiderado o desleal. Él siempre procede con amor y fidelidad, según el versículo 10 que acabamos de leer, como les digo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orar para recibir la guianza divina, hermanos, para que nos instruya Dios, para que nos enseñe y nos aconseje en el día a día. Y es por eso que tenemos que venir a la presencia de Dios todos los días, buscando su rostro, buscando su guianza divina, buscando que Él sea el maestro de nuestra vida, la guianza divina. Amén. Entonces, esto nos lleva a ver cómo vamos a escuchar la palabra de Dios, cómo podemos escuchar la palabra de Dios y cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Marcos 7, del versículo 1 al 30.
Es un poco extenso, hermanos, pero es aquí donde ponemos la base bíblica para efecto de poder entender cómo vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Dice en Marcos 7, quiero asegurarme que lo estoy transmitiendo, que de repente se tarda, ahí está ya. Dice Marcos 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Quiero decirles que en muchas ocasiones nosotros queremos verdaderamente siempre seguir ciñendo nuestras vidas a las tradiciones, a lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Pero déjenme decirles que cuando nosotros nos aferramos a la tradición del hombre, estamos muy distantes de la relación con Dios. Porque el hombre establece tradiciones, pero Dios quiere establecer contigo y conmigo una relación personal. Y muchas ocasiones hay gente que te dice, es que yo no puedo dejar mi religión porque eso fue lo que me enseñó mi padre, mi madre, mis abuelos, y yo no voy a dejar la tradición de mi familia. Es una pena escuchar ese tipo de comentarios, hermanos, porque desgraciadamente a lo único que van a llegar es a satisfacer la condición del hombre y no precisamente a satisfacer su relación con Dios. Entonces estarán atendiendo a la tradición, pero estarán muy alejados de su relación con Dios. Tú y yo tenemos que empezar a hacer a un lado las tradiciones que nos impiden acercarnos a Dios. Amén. Entonces vamos a continuar con el versículo 4 y dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Les preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esa es la tradición, hermanos. Desgraciadamente, esa es la definición más clara de lo que es una tradición. Las doctrinas de los hombres, los mandamientos que emiten los hombres por tradicionalismo. Versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Es por eso que aquí debemos aprender a escuchar la palabra de Dios, cómo leerla y cómo entenderla. Dice, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que le diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso verdaderamente contamina al hombre, hermanos. Porque de dentro,
del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Fíjense bien, vamos a desglosar todo esto, hermanos, porque hay una enseñanza muy, muy completa en todo esto de cómo escuchar la palabra de Dios, cómo verdaderamente atender a lo que leemos para que Dios hable a nuestras vidas. Jesús dice que la palabra de Dios tiene prioridad sobre todas las tradiciones. Por eso hice ese paréntesis, ese énfasis, ahí en el versículo 8 de Marcos 7. No hay nada malo con la tradición, pero las tradiciones pueden de alguna manera ser muy importantes o valiosas en el entorno humano. Pero quiero decirles que la tradición nunca debería prevalecer o estar por encima de la palabra de Dios. Jesús ataca a los fariseos por usar la tradición para evitar obedecer a la palabra de Dios. Y en el versículo 9 les dice, ¿verdad? Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Vemos nosotros el tradicionalismo de México y es triste, hermanos. No quiero emplear otro tipo de vocabulario, pero es triste ver cómo desgraciadamente la gente se aferra a las tradiciones, llevando y trayendo ídolos, cargándolos, lastimándose en peregrinaciones extensas, poniéndose en riesgo, generando situaciones de tradicionalismo dentro de las comunidades, dentro de los pueblos. Y vemos cómo, desgraciadamente, eso pues los mantiene en una actividad, en un activismo, que para ellos piensan que están agradando a Dios. No sé si ustedes han visto las procesiones que hacen con los carruajes esos que adornan y que desgraciadamente luego se visten de una manera estrafalaria, hombres vestidos de mujeres, jovencitos exhibiéndose de una manera crítica, aventando cosas, aventando fruta, y la verdad es que lo único que logran es que si levantan el nombre de Jesús en ese momento, están vituperando el nombre de Dios, porque a Dios no le complace nada de ese tipo de manifestaciones tradicionalistas, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta en qué acaba todo ese tipo de tradición, normalmente en ebriedad y en desorden. Entonces, nosotros tenemos que verdaderamente atender a la voz de Dios a través de su palabra, no a las tradiciones del hombre que nos distancian, como les decía yo hace rato, de nuestra relación personal con Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios ahí nos hace una referencia muy específica, que es la de mantener a unos padres ancianos, ¿verdad? Puede causar inconvenientes en ocasiones. Puede ser muy tentador encontrar excusas por las que no debemos hacerlo, ¿verdad? No sé si a ti te corresponda en este momento tener que apoyar a tus padres, a las personas más de mayor edad en tu casa, ¿verdad? Y muchas veces puedes tú generar hasta muchas excusas para evadirte de esa responsabilidad. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos aprender a honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y honrarlos es apoyarlos en todo lo que se necesite. No dejarles la carga de nuestra casa
o la carga de nuestra persona aún cuando ellos ya están ancianos o cuando ya son personas que deberían recibir apoyo de nosotros y no ellos apoyarnos a nosotros todavía más. Los fariseos en ese tiempo decían que era permitido, fíjense bien, era la tradición que el hombre puso. Ellos decían que era permitido no apoyar económicamente a sus padres si habían dado el dinero como ofrenda a Dios. Fíjense qué comodinos, ¿no? Si tú no querías o no estabas dispuesto a apoyar a tus padres, no te bastaba más que llevar una ofrenda al templo, y los fariseos, los sacerdotes en ese momento te decían, ya no te preocupes, tú estás bien delante de Dios, porque lo trajiste como ofrenda. Y ya lo demás que necesitan tus padres, no te preocupes, ya está bien. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo que al hacer esto, estaban desobedeciendo el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Así fue por la tradición que se transmiten entre ustedes, dice Jesús, y anulan la palabra de Dios. Yo no sé si tú tengas todavía la necesidad, si todavía estén tus padres con vida, pero si todavía lo están, sábete que tienes que aprender a honrarlos. Y muchas ocasiones tú tratas de evadir esa honra a través de excusas baratas. Y puedes poner cualquier pero. Y al final de cuentas, lo único que estás haciendo es desobedecer a la voz, a la ley de Dios. Piense bien que los fariseos honraban a Dios mediante lo que hacían externamente, y por eso nuestro Señor Jesús les dice hipócritas, ¿verdad? Es relativamente fácil hacer cosas buenas o decir cosas buenas para que la gente nos vea. Podemos obedecer las reglas de la comunidad y aún así nuestros corazones pueden estar muy lejos de Dios. Por eso dice que de labios le honramos. Muchas veces tú y yo podemos estar con el santo, 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 ¿verdad? Y podemos estar alabando a Dios y podemos estar cantando y podemos estar predicando la palabra de Dios, pero Dios puede estar muy distante de nuestro corazón si solamente lo hacemos para vanagloria, para que nos vea la gente. Cuando tú haces algo solamente porque te vea la gente, vas a tener la recompensa que el ser humano puede darte. Posiblemente una recompensa económica, una remuneración allí, pero no te vas a ir más allá de eso. No vas a poder trascender de lo humano. Pero cuando tú aprendes a hacer las cosas escuchando la voz de Dios y para la gloria y honra de Dios, ¿sabes quién te va a dar la recompensa? No va a ser el ser humano, no van a ser unas cuantas monedas o un dinero como para recompensar lo que tú pudiste o no hacer. La recompensa te la dará Dios. Y déjenme decirles que Dios sabe recompensar, sabe ponernos en la condición correcta. Entonces, a Dios no le importa tanto nuestra apariencia externa como le importa nuestro corazón. A Dios verdaderamente le importa lo que hay en tu corazón. Y es por eso que nosotros, a través de estos devocionales, estamos atesorando en nuestro corazón el buen tesoro de la palabra de Dios. Porque es de allí de donde nosotros, ¿verdad?, tenemos ahora la gran bendición de conocer su palabra, de conocer lo que Dios nos está dirigiendo, hacia dónde nos está dirigiendo. Y ese es un tesoro valioso, hermanos. Jesús dice que de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, si es que la palabra de Dios no está en tu corazón. Recuerda antes de venir a los pies de Cristo cómo hablabas, qué pensabas, qué había en tu corazón. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice que sale la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y todos estos males vienen de adentro y son lo que verdaderamente contaminan al ser humano. Todas estas cosas contaminan nuestra vida y echan a perder nuestra relación con Dios si es que todavía está almacenado eso en tu corazón. Es por eso que al venir a los pies de Cristo, empezamos a estudiar su palabra, empezamos a permitir que la palabra de Dios se anide en nuestro corazón, sea nuestro tesoro preciado, un tesoro valioso que ahora tenemos. ¿Y qué creen? Que cuando el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios está anidada en nuestro corazón, esas mismas situaciones, eso mismo, el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, es lo que echa
quita, saca todo aquello que venía a ser esas cosas de que verdaderamente nos podían contaminar. La calumnia, el engaño, la ira, la contienda, la arrogancia, la necedad, todo eso. Y voy a poner un ejemplo muy específico. Prácticamente todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que posiblemente cambiar de domicilio, o si no de domicilio, a lo mejor de trabajo. Tuvimos que mover algo para llegar a una parte y establecernos en un área de trabajo o en otra casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vamos a cambiar a una casa diferente? Vamos a hacer una mudanza. Lo que tú y yo hacemos normalmente, cualquier persona sensata, es ir al nuevo domicilio y revisar y ver que todo esté en orden. De repente podemos encontrar basura que dejó el inquilino anterior, o en su defecto, si es una construcción nueva, ver la basura, las cosas que pudieron haber dejado los señores de construcción, los albañiles, el plomero. De repente dejan basura, dejan hasta material de desecho de lo que sobró, ¿verdad? Pelan los cables para hacer la instalación de luz y todo el cablerío, los pedacitos ahí andan botados y dejan basura, dejan cosas que no nos gustan a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo? Normalmente pues vamos, le damos una aseada, ¿verdad? Le barremos, posiblemente hasta la vemos, según la condición en la que se encuentre, sacamos todo lo que no nos gusta, todo aquello que consideramos que es basura, y lo sacamos y lo depositamos en el camión de la basura y que se vaya. Después de eso, ¿qué hacemos? Empezamos a traer nuestro homenaje, traemos todos nuestros muebles, nuestra ropa, lo que nosotros verdaderamente sentimos que es lo propio, lo que nos agrada, con lo que nos sentimos a gusto para vivir en esa nueva área. Es exactamente lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando se muda a vivir a tu corazón y cuando tú empiezas a anidar o a atesorar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo llega a tu vida cuando tú hiciste tu oración y lo invitaste a que viniera a tu corazón. Él, si a ti no te gusta vivir en la podredumbre, en la basura, en la porquería, pues a él menos, ¿verdad? Él va a empezar a sacar todo aquello que le estorba, todo aquello que para él no es adecuado ni es grato. ¿Qué es lo que tiene que sacar? Justamente eso, que te puede contaminar verdaderamente, el pecado, la inmoralidad sexual, los robos, lo que tú piensas de repente, voy a ir y voy a robar, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad, todo aquello que verdaderamente para el Espíritu Santo de Dios le es basura. Cuando venimos a aprender la palabra de Dios, el Señor nos enseña que verdaderamente Él lo ve todo eso como una basura y lo quiere sacar de nuestra vida. Y lo saca y después Él trae, ¿verdad?, lo que a Él le gusta. ¿Cómo le gusta vivir a Él? Al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo le gusta vivir? Y para eso nos da el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo. Voy a tomarme este momento tantito nada más para buscar ahí en Gálatas. ¿No saben dónde está Gálatas? Gálatas 5, de los versículos 22 en adelante, 25, 22 y 23, dice que el Espíritu Santo va a traer a tu vida su fruto. Su fruto consta de 9 gajitos, para que más o menos lo tengamos en idea. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, y contra tales cosas no hay ley. Quiero decirles, hermanos, que eso es lo que verdaderamente son los muebles propiamente que al Espíritu Santo de Dios le gusta tener para habitar. Él quiere traer paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, amor a tu vida y sacar todo aquello que le estorbaba, toda la basura que no necesita estar ya en tu vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, escúchenme todos. Y es aquí donde aprendemos a escuchar a Jesús. Escúchenme todos, dice el Señor. Aquí radica la clave de la vida. Y sí, efectivamente es la clave que tú y yo necesitamos. Hagan de cuenta como el
password, el pasaporte para poder tener una vida plena. La clave es escuchar a Jesús. Y verdaderamente que esa es la mayor clave que Dios nos ha podido dar. Jesús prosigue sacando a la luz lo que hay en el corazón de la mujer sirofenicia, fíjense bien. Como dijo Juan Calvino, uno de los precursores del protestantismo, Jesús trata de no extinguir la fe de aquella mujer con su aparente frialdad. ¿Se acuerdan que les dice, no es bien echarle de comer a los perros? Todavía se vio más decente nuestro Señor Jesús, ¿verdad? A los perrillos, dice. Más bien fue despertar su celo e inflamar su fervor por lo que ella creía, que Jesucristo podía sacar el demonio que tenía su hija. Jesús vino primero para los judíos y después para los gentiles. Eso nos lo enseña en varias partes de la palabra de Dios. Posteriormente, el día de mañana veremos ahí de Marcos 7, los versículos 27 al 29, cómo Dios viene primero a los judíos, pero también a los gentiles. En Isaías 49:6 también así lo dice, y en Romanos 1:16. Y la grandeza de la fe de esta mujer se muestra por el hecho de que no solo reconoció quién era Jesús y qué poder celestial podía derramar o podía ejercer, sino que así como Calvino prosigue diciendo que ella mantuvo su dirección con firmeza a pesar de una descarnada oposición, a pesar de que Jesús la rechazó abiertamente, ella sigue aferrada a lo que creyó, a lo que verdaderamente Dios habló a su vida en algún momento. Ella es un gran ejemplo, hermanos, para nosotros de una fe perseverante y exenta de cualquier tipo de cinismo. Esa enseñanza que nos da la palabra de Dios ahí en Marcos 7 nos debe llevar a que tú y yo tenemos que buscar siempre escuchar a Dios, escuchar a Jesús a través de su palabra y permitir que el Espíritu Santo verdaderamente se anide en nuestro corazón, viva y reine como le corresponde, y nos vamos a dar cuenta que esa es la única clave, la verdadera llave para obtener una vida en abundancia. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por el poder de la palabra. Lo he dicho en alguna otra ocasión, la palabra de Dios es dunamis, es una palabra griega que quiere decir dinamita. El evangelio de Jesucristo es dinamita pura, hermanos, que puede verdaderamente transformar la vida de cualquier ser humano que sea expuesto a ella. Te está transformando a ti, me está transformando a mí. Estamos en el proceso, como lo dije en días pasados, pero tú y yo vamos con la certeza y la seguridad y la confianza de que un día el Señor nos presentará delante de Él puros, sin arruga y sin mancha, como la novia perfecta, para la gloria de su nombre. Y estaremos en las bodas del Cordero, hermanos. Debemos orar para que Dios lave constantemente nuestro corazón, hoy y siempre, y nos dé una fe apasionada, como esa mujer sirofenicia. No por nada está escrito allí en la palabra de Dios ese ejemplo. Esa fe que le lleva a humillarse de una manera increíble, decirle, Señor, aún los perros comen de las migajas de sus amos que caen de la mesa. Eso fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a decirle, ve, el demonio ha soltado a tu hija. Y fíjense que la mujer ya no hizo ningún otro comentario. Creyó lo que escuchó de Jesús y se fue. Y cuando llegó a su casa, ¿qué verdaderamente encontró? El milagro que estaba esperando, que estaba buscando. Lo que su fe la llevó a pedirle a Jesús en humildad y en una condición correcta, ¿verdad? El Señor nos tiene que ayudar a ser apasionados con nuestra fe. Y así como oraba nuestro hermano Pepe al inicio, que Dios nos dé una pasión por aprender primeramente y posteriormente enseñarle a otras personas, hermanos. Ser perseverantes. Quiero decirles que para la gloria de Dios la perseverancia siempre va a traer fruto. La perseverancia siempre va a traer bendición. El día de hoy, hermanos, en los grupos que estamos leyendo la lectura, que tenemos ese plan de lectura anual, para poder leer la Biblia a lo largo de todo el año,
y nos aseguramos que el día de hoy cumplimos con la lectura de la tercera vez que leemos como iglesia, como congregación, la Biblia en un año. Esta es la tercera vez que concluimos este ciclo, hermanos. El día de mañana vamos a iniciar un nuevo ciclo para la gloria de Dios. El día de mañana vamos a iniciar la cuarta vuelta. Yo les animo a ser perseverantes. Perseveren, por favor. No se cansen de estudiar, de escudriñar la palabra. Esto va a traer bendición a sus vidas de la manera en que ni siquiera se lo imaginan. Cuando uno es obediente, hermanos, la obediencia trae bendición. Hay testimonios, hay ejemplos muy claros en la iglesia Aljaba de Dios de gente que de alguna manera primero se rehusaba a leer la palabra. Decían, es que yo no tengo la misma capacidad que tú, yo no sé, tú nada más lees por encimita y para leer así, pues mejor no leo nada. Hermanos, quiero decirles que cuando nosotros obedecemos y empezamos a hacer lo que Dios nos manda, leer su palabra, escuchar la voz de Dios a través de su palabra, Él se asegura de que nuestro espíritu esté captando todo lo que nuestra mente humana, nuestra mente carnal a lo mejor no puede. Y quiero decirles que cuando nosotros atesoramos la palabra en nuestro corazón, es de allí de donde echa mano el Espíritu Santo de Dios para cuando tenemos que hablar con denuedo, con autoridad. Y muchas ocasiones tú ni siquiera te vas a recordar el día que leíste un versículo en particular, pero de repente lo citas tal cual y lo declaras y el Señor te lleva con el poder de su Espíritu Santo a tener autoridad sobre lo que estás diciendo, porque ya estaba en tu corazón y de lo que está en tu corazón habla tu boca. Y esa es la bendición que tenemos. El Señor está sacando toda esa basura, esa podredumbre que le estorba para que se anide su palabra en nuestro corazón y posteriormente nosotros podamos ser de bendición para mucha gente. En el nombre de Jesús yo declaro que ustedes verdaderamente van a ser perseverantes en esta condición y que nos quitemos de todo cinismo, hermanos. El hecho de que les pido que por favor manden su flamita cuando después de que leen su devocional, su porción bíblica del día, no es para hacer cínicamente nada más el hecho de mandar la flama porque para que vean que actúe, para hacerlo exterior, para hacer la vanagloria, para que el pastor pueda decir, ay, el fulano, sutano es muy bien hecho, hace siempre su tarea y lee la Biblia y manda su flamita. No, no tenemos que actuar con cinismo, hermanos. Simplemente si yo lo hago, envío la flamita y si no lo hago, pues me abstengo y mejor me pongo en orden y me pongo al corriente. Eso es a lo que estamos llamados, en obediencia. Eso nos va a traer a bendición, hermanos. Entonces, yo les voy a invitar a que esta noche levantemos una alabanza de adoración, que Dios nos siga bendiciendo a través de su palabra, que Dios siga poniendo en nuestra vida eso que quiere traer Dios a nuestro corazón, al interior de nosotros, para que lo que salga de nosotros sea de bendición y no sea lo que la palabra de Dios dice, que contamine al hombre, que te contamine lo que salga de ti, sino que sea algo que verdaderamente bendiga el nombre de Dios y no sea vituperado por nuestras malas acciones. Vamos a levantar esta alabanza de adoración, hermanos. Les voy a invitar a que lo hagan como una oración y hay que pedirle a Dios que nos hable. Permitan que esta letra que vamos a leer, y si la pueden entonar, que sea lo que verdaderamente Dios quiere hablar a nuestras vidas. Permitan que el Espíritu Santo de Dios ministre en este momento su corazón al pedirle a Dios que nos hable y aprendamos a escuchar a Jesús. Normalmente las alabanzas que se transmiten, las alabanzas que cantamos, provienen de la palabra de Dios, son inspiración que Dios les permite a estos hermanos que componen estas letras a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y de lo que tienen en su corazón está hablando su boca a través de este tipo de manifestaciones en la alabanza y adoración. Vamos a hacerlo nuestro, hermanos, y que Dios nos hable. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así,
que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé, Dios háblame.